está con nosotros mi querido Raúl Flores Martínez. Mi querido Raúl, pues este asunto de la prohibición de las drogas siempre ha sido un asunto que ha pasado por la política, por el asunto, por ejemplo, de la discriminación. ¿Te acuerdas cuando en Estados Unidos determinaron que los mineros que fumaban marihuana no les gustaban y entonces el presidente de los Estados Unidos declaró esa prohibición? La realidad de las cosas es que siempre ha habido un asunto muy político alrededor de estas prohibiciones que nos ha envuelto, ¿no?, en esta situación verdaderamente impensable de violencia. Y se cumplen 103 años precisamente en este mes de marzo, donde se prohibió la entrada y todo tipo de comercialización del opio, marihuana, cocaína. Sin embargo, lo que nos dicen los especialistas o el especialista, que de nada sirve llevar algunos casos, si ponemos el de la marihuana, que se libere para el consumo cuando está la prohibición por completo. Y además algo muy importante, opio, marihuana, cocaína, ya no sirven, ya ahora son las metanfetaminas lo que está rebasando y llevando el mercado de drogas. Pero ¿qué te parece, Paco, si vemos lo siguiente? Gracias. La prohibición de algunas drogas que se utilizaban para uso médico, como la morfina, opio, cocaína y marihuana en México, tiene 103 años. En 1912, el gobierno de México firmó la Convención Internacional de La Haya, destinada al control mundial de sustancias, donde se comprometió por primera vez a regular algunas sustancias. Recordemos, por ejemplo, que en México, ¿no?, si nos vamos a la historia, pues ha habido como estas fluctuaciones, ¿no? En un primer momento, finales del siglo XIX, esto estaba permitido, tanto la amapola, la parte de la cocaína incluso, ¿no?, de la cannabis, eran cuestiones que se podían pues obtener en ciertas farmacéuticas, ¿no?, en ciertas farmacias. Después viene lo de 1909, ¿no?, en Shanghái, después en La Haya, la Convención Internacional en 1912, posteriormente viene como una regulación sanitaria, ¿no? En los años 40 ya se pasa como a una prohibición ya como más de criminalización. Sin embargo, en marzo de 1920, el gobierno mexicano encabezado por el presidente Venustiano Carranza, por presiones de la prensa, sobre todo del periódico Excelsior, llevó a cabo diversos decomisos de opio en la comunidad china. Este año, formalmente se penalizó el tráfico y posesión de la morfina, heroína y cocaína, pero los toxicómanos no fueron considerados delincuentes, sino enfermos necesitados de atención médica que el Estado proporcionaría de manera forzosa. La prohibición de ciertas sustancias es lo que trae como consecuencia la creación de un mercado ilegal y la creación y constitución de ciertas organizaciones criminales que después se van a pelear por el territorio, por el negocio, por las ganancias, etcétera. 9 años después, en 1929, el gobierno de Emilio Portes Gil criminalizó algunas sustancias adictivas con las que se inicia la venta y el comercio ilegal de los estupefacientes. Las formas es lo que ha incidido en que realmente se cree, ¿no?, un problema más que se resuelva. Siempre es muy complicado. De hecho, ahora, por ejemplo, que estamos discutiendo, por ejemplo, lo del fentanilo, ¿no?, pues es muy complicado porque son sustancias que tienen como esas dos dimensiones, ¿no? No solamente una dimensión negativa que tendría que ver con los efectos y los daños a la salud, las adicciones, toda esta parte de los narcóticos, los estupefacientes, pero también recordemos que tienen dimensiones positivas en tanto son sustancias que se utilizan con fines médicos. A pesar de la prohibición de algunas drogas en México, desde hace más de 103 años, el trasiego y comercialización de los estupefacientes sigue sin freno en el país. Estas drogas van a seguir consumiéndose, van a seguir existiendo. ¿Qué hacemos? O las prohibimos, las regulamos, o las permitimos, las legalizamos. O sea, hay como diferentes modelos, ¿no?, de Estado para controlar o para enfrentar este tipo de sustancias. En la actualidad, la morfina, heroína, cocaína y marihuana son drogas que están siendo rebasadas por las drogas sintéticas. En los años 40, 50 era el opio, ¿no? Después en los años 60 vino la parte de la cannabis, de la marihuana. En los años 70 lo de la piedra, la cocaína, ¿no? En los años 90 vinieron ya las anfetaminas, las metanfetaminas, ahorita lo del fentanilo. O sea, ese también es otro de los impactos, ¿no?, que tiene el prohibicionismo, que todo el tiempo se está reactivando este mercado y se están insertando nuevas sustancias.
A 103 años de la prohibición del opio, heroína, cocaína y marihuana en México, el crimen organizado ha generado en las últimas 3 décadas más de 320 sustancias adictivas, como las drogas sintéticas, que son cada vez más mortales. Pues claramente, Raúl, si hablamos de 320 mezclas... Así es, en pues 30 años. De poco sirve, ¿no?, el que tú puedas prohibir una sustancia específica cuando le van a buscar para tener la siguiente, ¿no? Sí, lo que comentan los especialistas, por ejemplo, en el CONAVIT, que ya la cocaína, esas drogas sembradas como la marihuana, la amapola, cocaína y el opio ya no sirven, ya quedan desfasadas, y ahora las drogas sintéticas, que son más mortales, pero son las que generan más adicción, sobre todo a los jóvenes que van de los 12 a los 22 años, que es lo cautivo del crimen organizado actualmente en México. Qué bárbaro. Pues bueno, buena investigación. Gracias, querido Raúl. Buenos días. Te lo agradezco mucho.